say everything in Spanish for the audience. We'll say in English and then... Hola, ¿qué tal, amigos de Collection? Estamos transmitiendo en vivo desde Parma, Italia, y bueno, es un gusto estar con Tom Connell, el director artístico de Davines a nivel mundial. Y bueno, pues como sabemos, sin duda un ícono de la belleza profesional. Un gusto saludarte. Hello, Tom. Yeah. Thank you for receiving us here in Davines home. Yeah. Beautiful place. Bueno, nuestra primera pregunta es, two complicated years for professional beauty, big change even to dye your hair. How did you experience this stage and how did you handle it as Divine art director? 2 años difíciles para el mundo de la peluquería, incluso para teñir el cabello. ¿Cómo manejaste esta experiencia pandémica durante estos años como director, hair art director de Davines? Well, the first thing we did was we looked at how to still communicate with the community digitally. So we looked at how to innovate digitally. Buscamos cómo comunicar con la comunidad de manera digital, así que nos conectamos de forma digital. And once we kind of figured out the best ways of communicating in different time zones to make sure that we were covering the global audience, then we started to look at innovative ways that we could still reach in a personal way. Buscamos maneras de comunicarnos en diferentes horarios para poder estar conectados con toda la comunidad global, incluso en horarios y zonas horarias diferentes, para seguir conectados en un nivel incluso personal. So we put in quite a rigorous live event schedule with all of our showcase artists and myself. Nos pusimos en un tema riguroso en cuanto a cómo nosotros nos presentábamos como artistas, incluido yo mismo. Building up to Worldwide Hair Tour in the Cloud, which was November last year. Incluido el Worldwide Hair Tour en la nube, que fue el año pasado, fue digital. And we did this because we felt that kind of like, if people are at home and people are restricted and they can't see their clients, they can't see their friends, it's important that we felt it was important that people could use that time to grow as hairdressers, and you grow through education. Creíamos que si la gente estaba restringida, si la gente no podía salir de casa, no podía ver a sus amigos o su familia, necesitábamos que estas personas crecieran a un nivel profesional y crecieran como peluqueros. And for me personally, I used the time to probably study Davines, the history of Davines and the community of Davines, to understand how I could help mold the hair identity. Y para mí, personalmente, estudié Davines, estudié la filosofía y la historia de Davines para ver cómo yo podía desarrollarme profesionalmente. Excelente. Nosotros percibimos que va a haber mucha inspiración en este Worldwide Hair Tour 2002. ¿Nos podrías compartir de esta inspiración qué es lo que nos vas a compartir en este Davines World Hair Tour? We feel like there's a lot of inspiration for this event. So can you share with us what you want to transmit in this Worldwide Hair Tour on stage and your show? Mm-hmm. I want to transmit a feeling to the audience, a feeling that they are excited to go home and create something for themselves. Yo lo que quiero transmitir es un sentimiento. Le quiero transmitir un sentimiento a la audiencia para que ellos se emocionen y cuando vayan a casa, vayan y quieran crear algo diferente. And the way you do that is when you go on stage, you don't just focus on the how. You have to focus on the why. Y cuando estás en escenario no tienes que enfocarte en el cómo, sino tienes que enfocarte en el por qué. And the way I've done that is I've built a series of videos and art installations to not only show the technique, but also every point of inspiration to create that went into creating the look on stage. The audience are going to be taken on that journey. Y lo que he hecho es que he creado una serie de instalaciones de arte, he hecho algunos videos, no solamente para mostrar, sino para que el público me acompañe durante todo el proceso que tomó realizar el trabajo que voy a mostrar en el escenario. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que del resultado que esperas en Worldwide Hair Tour 2020? What are your expectations about the results of your show on Worldwide Hair Tour? The expectations of the result of my show is it's like when I imagine if you're like a film director and you film a series of scenes, yeah, then you have to put it together into a movie that is interesting to watch.
I've created a series of films, photographs, and I think I've put it into an interesting movie. And we'll find out this time tomorrow whether that's true. Es como cuando tú eres un director de arte y filmas escenas separadas y las juntas para hacer una sola película. Es lo que yo he hecho. He tomado varias fotos por separado y en este momento lo voy a juntar para hacer algo que pueda ser interesante y bueno, averigüémoslo mañana. Excelente. También, bueno, Davines sin duda es una marca que ha marcado una nueva era en sus productos y en su filosofía, que se basa en la innovación, en la sustentabilidad y en la inclusión. ¿Cómo Tom Connell logra mezclar esto con la inspiración hacia las tendencias que maneja la marca? Davines has been very well known because they are pioneers on sustainability, inclusion, art, and how does Tom Connell are taking this to make new inspiration for people and collections and to blend this part of Davines. So I look at when I was a client of Davines, when I was on the other side of the coin. The other side, yes. I looked at what I enjoyed about Davines, and I think it was the art, it was the culture, it was the things that aren't necessary to sell a product. Davines does a lot of those things. Cuando yo estaba del otro lado de la moneda, cuando yo era un cliente, busqué todas las cosas que me gustaban de Davines, como el arte, como la cultura, cosas que no eran necesarias para vender un producto, y eso era lo que a mí me gustaba de ello, y las tomé y me enfoqué. So those things, that art, that culture, those stories that I used to like telling to my clients, I like to weave them into the collections as well. So sunlight hours, the shots being taken at different times of the day, the authenticity in the images, natural portraits, no post-editing, no Photoshop. All of those things I enjoy about Davines when I was a client, I try to put into the collection. Y estas cosas que me gustaban como cliente, la cultura, el arte, las tomé, las hice parte de mi colección como Sunlight Hours, donde tomé varias fotos en horas diferentes de la luz para que se viera el color, en Portraits of People, una colección también donde incluyo arte. Todas estas cosas las tomé y las puse dentro de las colecciones porque era lo que a mí me gustaba como cliente cuando yo estaba al otro lado. Excelente. Ahora que nos mencionas Portrait of People, nosotros vimos ahí que ya está próximo a estrenarse esta nueva cápsula. ¿Nos puedes adelantar algo un poquito de Portraits of People? Okay, in Mexico, we are not launching yet all the portraits of people, but can you tell us a little bit about this collection and telling the Mexican audience about this collection? Yeah, so Portraits of People is like a long-term cultural journey of creating a real strong hair identity for Davines. Portrait of People es una larga jornada de cómo vamos llevando a la gente, que va llevando poco a poco y que va a llevar un paso a paso. And the latest chapter in that is Sunlight Hours. El último capítulo de esto se llama Sunlight Hours, which is where we shot the same head of hair at different times during the day. Donde tomamos fotografías del mismo cabello, del mismo color durante diferentes horas del día. And that was to deliver a very authentic story to our clients in the salon. Y esto era para entregar una historia muy auténtica a todos nuestros salones, a todos nuestros clientes en los salones. Any color of hair, brunette hair, might in the morning, in the early morning milky sunlight, might look very soft and dusty. And you shoot it in the evening, in sunset, it looks really rich and auburn and red, because the sunlight is a different temperature. And we thought that was quite interesting to document. Cualquier color de cabello, si lo ves en diferentes horas, por ejemplo, si ves un cabello de color oscuro, a cierta hora del día se ve, digamos, más cremoso. Si lo ves con más luz, incluso se ve rojizo. Entonces, esto me pareció muy interesante y tomé esto para llevarlo a cabo en la colección. Wow, excelente. Tom, thank you very much. Gracias, Tom. Para finalizar, con todo el expertise que manejas tú en la industria y conociendo bien, como dices, has estado del otro lado en el salón, ¿cuál sería tu recomendación o tu consejo después de esta etapa que vivimos hacia futuro para implementar estas nuevas tendencias en los salones de belleza? After this pandemic stage, what will be your expectations or your recommendations to give to this next stage and leave the collections and this inspiration for hairdressing?
Well, I think the first thing is, I think it's made a lot of hairdressers realize what they really enjoy and what they really love about their job. Esto ha hecho que muchos peluqueros se den cuenta de lo que realmente les gusta o lo que realmente disfrutan en la peluquería. I think a lot of hairdressers have gone back re-energized and excited to get back into their salon. They've realized how much they missed it. Y muchos peluqueros se dieron cuenta de cuánto extrañaban estar en el salón y llegaron con más energía y emocionados de estar en el salón porque no se habían dado cuenta de cuánto lo extrañaban. And I think it's important for hairdressers to, when your client comes in the salon, they should be paying for your mind, not your hands. Y cuando un cliente entra al salón de belleza, deberían estar pagando por tus manos, por tu trabajo, no por la mente. If they pay for your hands, you can be replaced. Si solo pagas por lo que hacen tus manos, tú puedes ser reemplazado. There's many good people that highlight, layers, haircut, Porque hay mucha gente que hace muy buenos trabajos de highlight, cortes, but only you have your mind and your creativity to deliver to that client. So once you give them a piece of your mind, they're your client forever. pero solamente tú tienes eso en mente, tienes esa creatividad, tienes tu personalidad. Entonces, si tú le entregas eso a los clientes, van a ser tu cliente por siempre. Súper. Muchísimas gracias, Tom. Gracias. Y para finalizar, un comentario final y si nos puedes mandar saludos para la audiencia de Latinoamérica y, por supuesto, de México. Gracias. Thank you, Tom. Some message for our Mexican audience that you can share with us or say something to the Mexican public that is watching you. I would say, I hope you tune in tomorrow to watch the show. If it works with your timings, I'm going to be on stage and it's going to be streamed live on Davines Education. Espero que puedan ver el show de mañana, va a estar en vivo, va a ser el show de Tom, así que conéctense a Davines Education, ahí lo van a poder ver. And I hope to be over in Mexico soon. Now we can travel. Y espero poder ir a México próximamente cuando pueda viajar. Sí. Es una promesa ya. Gracias, Tom. Y bueno, amigos de Collection, esta fue una entrevista con Tom Connell, Art Director de Davines a nivel global. Gracias, Tom.